Hola niñas, hola niños, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a esta nueva clase en donde vamos a estudiar biomoléculas orgánicas. En este orden, vamos a partir con los hidratos de carbono. El objetivo de nuestra clase entonces es conocer este tipo de biomoléculas orgánicas partiendo con los hidratos de carbono. Bien, ¿qué son entonces las biomoléculas orgánicas? Son moléculas orgánicas, o sea, moléculas en las cuales el carbono es el elemento principal, ¿verdad? Formando parte de los seres vivos. En nosotros entonces, las biomoléculas más importantes son las que ven aquí, los hidratos de carbono, que es el motivo de nuestra clase. Después estudiaremos proteínas, lípidos y ácidos nucleicos. En ese orden. Vamos con los hidratos de carbono entonces. Ahora, ¿cuáles son los monómeros de estos polímeros que vamos a estudiar? De los ácidos nucleicos, de las proteínas, de los lípidos, partiendo con los hidratos de carbono. Poli, varios, unidades, ¿verdad? Por ejemplo, las proteínas. ¿Saben ustedes cómo se llaman, niñas, niños, los monómeros? Se llaman aminoácidos, ¿verdad? El polímero es una muralla, el monómero sería el ladrillo. El polímero ahora son los hidratos de carbono. ¿Cómo se llaman los monómeros de los hidratos de carbono? Muy bien, se llaman monosacáridos. A ellos los vamos a estudiar en nuestra clase de hoy día. ¿Y los monómeros de los ácidos nucleicos? Muy bien, se llaman nucleótidos. ¿Y los monómeros de los lípidos? No tienen monómeros, porque no hay polímeros, ¿ya? No se juntan uno, 2, 3, 4, 5, 6 ácidos grasos o 6 esteroides. No, no tienen monómeros los lípidos, ¿ya? Vamos entonces con los hidratos de carbono o carbohidratos. Ahí están viendo ustedes alimentos ricos en hidratos de carbono, ¿verdad? Ahí está, la miel, muy rica, ¿no? Rica también en carbohidratos, en azúcares. El pan también, el almidón. ¿Y cómo se producen, profesores, estos compuestos orgánicos? Ah, ellos se producen a través de este hermoso proceso que es la fotosíntesis, donde se sintetiza materia orgánica bajo la forma de glucosa, usando la energía solar. ¿Ya? Nosotros entonces, los hidratos de carbono que consumimos, que ingerimos, los usamos para fabricar las moléculas que vamos a estudiar hoy día. ¿Está bien? Vamos entonces, ¿de qué otra manera se pueden llamar estos hidratos de carbono? También se le llama azúcares, ¿verdad? Sácaros, sacáridos, glúcidos, carbohidratos o hidratos de carbono. ¿A qué le suena? A que tienen moléculas completas de agua, carbono, ¿verdad? Ahí está, pues. CN, el doble de átomos de hidrógeno que de carbono y que de oxígeno, formando entonces agua y carbono. Terminan en osa. Ya están pensando, ¿no? En glucosa, sacarosa, lactosa. A ellos los vamos a estudiar hoy día. Estos carbohidratos o hidratos de carbono se clasifican en monosacáridos. Son los monómeros, ¿verdad? Las unidades constitutivas se llaman monosacáridos. ¿Y cuáles son los simples, profesor? Ah, aquellos que están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. Y no se pueden romper con agua, por eso se dice no hidrolizables en azúcares más pequeños. ¿Está bien? Estos monosacáridos entonces, los monómeros de los hidratos de carbono, se clasifican de acuerdo al número de átomos de carbono que tienen. Triosas, 3 carbonos. Ejemplo, el gliceraldehído y la dihidroxiacetona. 3 carbonos. ¿Ya? Y si tienen 4, tetrosas. Muy bien. Como la eritrosa, la eritrulosa, ellos son tetrosas. Uno, 2, 3, 4 átomos de carbono. Ah, tienen el grupo aldehído, profesor. Claro, el CHO,
grupo funcional aldehído. Este tiene un grupo funcional cetona, más alcohol, ¿verdad? Hidroxilo. Ya vamos a ver por qué de esto. 5 átomos de carbono se llaman pentosas. Estas tenemos que manejar algunas de todas maneras, porque son importantísimas. ¿Cuáles, profesor? Por ejemplo, la arabinosa, la ribulosa. Ella, la ribulosa difosfato, es la que hace posible la fijación del carbono en el proceso de la fotosíntesis. 5 carbonos. Sí, hay que saber que la ribulosa tiene 5 carbonos. La ribosa y la desoxirribosa, ustedes ya las ven, ¿dónde están, no? En los ácidos nucleicos. O sea, cuando alguien dice, yo puedo vivir con 0 hidratos de carbono, no, nosotros no podemos vivir consumiendo 0 hidratos de carbono. Imagínense, no podríamos fabricar ADN, no podríamos fabricar glucoproteínas. Así que cuidado, no solo tienen una función de aporte energética los hidratos de carbono. ¿Está bien? Sigamos entonces. Pentosas. Quedó claro, la ribosa, la desoxirribosa, las vamos a ver de nuevo, son pentosas porque tienen 5 carbonos. Y la ribulosa, le dije, ¿no? Importantísima en la fijación del CO2 al comienzo del ciclo de Calvin en el hermoso proceso fotosintético. Ya está el video, o va a estar el video de fotosíntesis también. 6 carbonos, hexosas. También tenemos que saber que son monosacáridos. Bueno, la glucosa, ¿cómo olvidarnos de ella, no? La fructosa y la galactosa son monosacáridos, azúcares simples. ¿Está bien? Aldosas porque tienen el grupo aldehído CHO, el CHO y cetona. ¿Verdad? ¿Está bien? Entonces, la ribulosa, ribosa y desoxirribosa son pentosas. La glucosa, la fructosa y la galactosa son hexosas. 6 átomos de carbono. Fórmula, profesor, C6H12O6, ¿verdad? Bien, 7 carbonos. La heptulosa. 7 átomos de carbono. Esos son los principales monosacáridos. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué se llaman ellas aldosas, profesor, o aldohexosa? Porque tiene el grupo aldehído. Muy bien. Y ella, profesor, ¿por qué se llama cetosa? Porque tiene el grupo funcional cetona. ¿Se acuerdan? Grupo carbonilo, doble enlace con oxígeno entre 2 carbonos. Este está en un extremo, el aldehído. Así que no me vayan a confundir el grupo aldehído, que siempre está en un extremo, y la cetona jamás está en un extremo. Siempre tiene que estar entre 2 átomos de carbono. Este doble enlace carbono-oxígeno se llama carbonilo también. Entonces, algunas se llaman aldosas porque tienen el grupo aldehído, como ellas, y otras se llaman cetosas porque tienen el grupo cetona, que ya vimos recién. Lo mismo en moléculas de 6 carbonos. Algunas son aldosas, el grupo aldehído, no se olviden, y otras son cetosas, porque tienen el grupo funcional cetona. Bien, ¿qué más? Es muy frecuente que ustedes vean, niñas, niños, a estas moléculas de 5 átomos de carbono y de 6 representadas en formas cíclicas, ¿sí? Porque cuando se encuentran en un medio acuoso, moléculas de 5 o más átomos de carbono, en este caso la glucosa, para que aprendan a representarla, C6H12O6, porque la fórmula es CnH2nOn, entonces en un ambiente acuoso, cicla. Y ahí está la ciclación. ¿Está bien? Tenemos carbono 1, carbono 2, carbono 3, 4, 5, carbono 6. Siempre dibujado como un hexágono, entonces, por ejemplo, la molécula de glucosa. ¿Está bien? Sigamos entonces. ¿Cómo ciclan, profesor? Reacciona el grupo hidroxilo o alcohol, ¿verdad? Con el grupo aldehído, CHO. Y se produce esta ciclación. Por eso no se asusten
si la molécula de glucosa la representan en forma lineal, como acá, o en forma cíclica. Ahí está el proceso de ciclación de la molécula de glucosa al reaccionar el OH con el grupo aldehído. ¿Está bien? Ahí está nuevamente el CHO, es el aldehído, ¿se fijan? Con el OH. Y ahí queda la molécula de glucosa. ¿Qué son estas? Entonces ustedes tienen que contar. 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. Son pentosas. ¿Cuáles les dije son de las más importantes? La ribosa, muy bien, y la desoxirribosa. Esta ribosa forma parte del ácido ribonucleico y la desoxirribosa, obvio, del ácido desoxirribonucleico. Cuidado también con lo siguiente. La molécula de desoxirribosa se llama así porque le falta, miren, comparen aquí, le falta un átomo de oxígeno. Por eso se llama desoxirribosa. O sea, tiene una mayor masa molar la desoxirribosa o la ribosa. La ribosa, pues, porque tiene un átomo más de oxígeno en el carbono número 2. No está el oxígeno. ¿Bien? Aquí se llama monosacáridos derivados, profesor. Son aquellos monosacáridos, azúcares simples, que tienen un grupo funcional, un radical no propio de los hidratos de carbono. Por ejemplo, algunos tienen un grupo amino, las aminoazúcares, ¿verdad? Entonces, cuando tengamos sustancias no propias de hidratos de carbono, o sea, aparte de tener carbono, hidrógeno y oxígeno, tienen otros elementos, estamos ante un monosacárido derivado, llamado también monosacárido complejo. Vamos ahora a juntar este monosacárido con este otro monosacárido para formar, intuyen ya, ¿no? Un disacárido. Muy bien. ¿Y cómo se unen, profesor, en este caso? En este caso se unen así, pues. Se unen haciendo reaccionar el grupo alcohol, el OH, con el otro OH. Y sale una molécula de agua. Por eso se llama síntesis por deshidratación. Entonces, se imaginan ustedes cómo quedan unidas, ¿no? Se perdió este oxígeno y estos dos hidrógenos. Entonces, este oxígeno hace de puente entre los dos monosacáridos. Se llama síntesis por deshidratación o condensación. Y este enlace que se forma en los hidratos de carbono, niños, se llama enlace glucosídico o glicosídico. ¿Está bien? Entonces, cuidado. Si ella pesara 180, ella no pesa 360 porque perdió una molécula de agua, o sea, pesaría 342, ¿verdad? Gramos por mol. Muy bien. ¿Estamos bien? Ya, glucosa más glucosa forman la maltosa. 180, 180, 342 es su masa molar. Ahí estamos viendo. ¿Cómo reacciona el OH que está en el carbono 1 de esta molécula con el OH que está en el carbono número 4? ¿Cómo se llama este enlace? Glucosídico o glicosídico. ¿Cómo se formó? Por deshidratación o condensación. Ahí lo están viendo de nuevo. ¿Verdad? Síntesis por deshidratación o condensación. Ahora, cuando yo quiera romper a esta molécula, digerirla, ahí tengo que incorporar una molécula de agua. ¿Verdad? Entonces, incorporo una molécula de agua y rompo. Por eso ahí habría una hidrólisis. Una hidrólisis. Cuando juntamos 2 hasta 10 monosacáridos, tenemos un oligosacárido. Oligo quiere decir poco. Más de 10, ¿qué sería? Polisacárido, ¿verdad? Entonces los oligosacáridos tienen 2 a 10 monosacáridos. ¿Cuáles son los más famosos? Los disacáridos,
que tienen que manejar ustedes. ¿Cuáles son, profesor? ¿Se acuerdan de alguno, no? ¿El la de la leche? Lactosa. Muy bien. ¿El azúcar de la remolacha? Muy bien. Sacarosa y maltosa. Estos son los tres disacáridos que vamos a manejar. Lactosa, maltosa y sacarosa. La maltosa, formado por dos glucosas. Todas tienen glucosa. Lactosa, fácil acordarse, porque tiene galactosa. Y la sacarosa, fructosa. Este monosacárido más este monosacárido hacen un disacárido. Repito, lactosa, maltosa y sacarosa son disacáridos. Y las enzimas que digieren la maltosa, ¿cómo se llaman? Maltasa. La que digiere la lactosa, lactasa. Y la que digiere la sacarosa, sacarasa. ¿Estamos bien? Esos son los principales oligosacáridos, los disacáridos. Ahí está la lactosa, el azúcar de la leche, claro, lacto, glucosa más galactosa. Hay gente que no tiene la enzima, deja de producir la enzima que digiere a este disacárido, ¿verdad? Se dice que son intolerantes a la lactosa, ¿verdad? Bien, y esta, profesor, es la lactasa. ¿Te fijáis? Ella rompe la lactasa, rompe a la lactosa en glucosa más galactosa. ¿Está bien? La gente que es intolerante no fabrica la enzima y este llega intacto. El disacárido, lactosa, llega intacto al intestino grueso y las bacterias se aprovechan de él y hacen fiesta, ¿verdad? Y eso es lo que incomoda a la gente intolerante a la lactosa. El otro disacárido es la maltosa, formado por dos moléculas de glucosa. Y el otro, tenemos la lactosa, la maltosa y la sacarosa, ¿verdad? ¿Cómo se llama el proceso por el cual vamos a romper aquí incorporando agua? Hidrólisis. Y llegamos a los polisacáridos. Poli, harto, formados por más de 10 monosacáridos. Hay unos que se llaman homo, igual, homopolisacáridos, ¿ya? Están formados por el mismo tipo de monosacárido. Y los heteropolisacáridos, que tienen dos o más tipos de monosacáridos. ¿Está bien? Por ejemplo, aquí en este, solo glucosa. Solo glucosa. Y cuando hay más de un tipo de monosacáridos, se llaman heteropolisacáridos. Como la pectina. La pectina es un polisacárido que se encuentra en el material cementante de células vegetales. ¿Ah? En la jalea le dan la consistencia a la jalea, a la gelatina. El agar-agar es otro polisacárido, heteropolisacárido que se usa en los cultivos de bacterias, por ejemplo. El agar-agar. ¿Qué más? ¿Cuáles son los polisacáridos más simples, profesor? Los que están formados solo por un tipo de monosacáridos. Ahí está la celulosa, que es un polímero lineal, la celulosa, que sirve de función estructural, ¿no es cierto? Es probablemente el polisacárido más abundante en el planeta, la celulosa. Esto es lo que llamamos nosotros fibra en los alimentos. Hay que consumir alimentos con fibra, claro, con celulosa. ¿Y de qué está formada la celulosa? ¿Cuál es su monosacárido? Como ven ustedes, el monosacárido es la glucosa. Profesor, la glucosa, sí. ¿Y engordamos cuando la consumimos o no? No, no engordamos. ¿Y saben por qué no engordamos? Porque no tenemos la enzima para romper este enlace. ¿Se fijan? Por eso no engordamos al consumir celulosa. El enlace que forman ellas se llama un enlace beta entre el carbono 1 y el carbono 4. 1, 2, 3, 4. Es en diagonal. Este enlace en diagonal no lo podemos digerir. ¿Está bien? Ahí está la fibra de celulosa, el polisacárido más grande. Este enlace no lo podemos digerir. Por eso no engordamos. Podemos comer apio, lechuga, con gran cantidad de celulosa, pero no la podemos digerir.
Sigamos con el otro homopolisacárido, el almidón. Este es el alimento de reserva de las plantitas. Cuando nosotros comemos pan, comemos arroz, comemos en general derivados de masa, ¿verdad? Derivados de harina, choclo, estamos comiendo principalmente almidón. El alimento de reserva que tenía la plantita para su hijo, el almidón, ¿verdad? La semilla está, el embrioncito está formado por un, una cadena de polisacáridos altamente ramificada, helicoidal, ven ahí ustedes, ¿verdad? La amilosa, y uno más lineal que se llama amilopectina. ¿Está bien? El enlace 1,4 entre el carbono 1 y el 4, y aquí tenemos un enlace entre el carbono número 1 de esta glucosa y el carbono 6 de esta otra molécula de glucosa. ¿Ya? Alimento de reserva vegetal. ¿Y cómo se llama el alimento de reserva nuestro? ¿El animal? Glucógeno. Muy bien. O glicógeno. Ah, este es el almidón visto al microscopio. Miren los gránulos de almidón en los amiloplastos. ¿Ya? La papa, ¿por qué engorda? Porque tiene almidón. ¿Y lo podemos digerir, profesor? Sí. ¿Y cómo puedo saber, profesor, qué alimentos tienen almidón? Ah, podríamos echar una gotita de Lugol. Cuando agregamos Lugol a alimentos que tienen almidón, ese almidón permite un color entre azul y violeta. El Lugol es una solución formada por solución de yodo y yoduro de potasio. ¿Está bien? Entonces, un alimento rico en hidratos de carbono, polisacáridos, de almidón, nos da este color azul violeta característico. Y el alimento de reserva nuestro, en nuestro hígado, nuestras células musculares tienen abundante glicógeno, no se asusten si aparece con I o con U, glucógeno. Y al igual que el almidón, al igual que la celulosa, están formados solo por glucosa, 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 glucosa. ¿Está bien? Altamente ramificado. Es el alimento de reserva animal, así como el almidón es el alimento de reserva vegetal. ¿Estamos bien? Formados por glucosa, ¿sí? Los tres. Pero dijimos que el enlace de la celulosa no lo podemos digerir. Esto sí. Entonces es un largo polímero, ¿verdad? De moléculas unidas por enlace alfa 1,4. El beta 1,4 de la celulosa no lo podemos digerir. Este sí. Por eso engordamos cuando comemos masas, cualquier derivado de harinas, de trigo, de avena, de maíz, ¿ya? Engordamos. Cuando comemos papa, engordamos. Porque tienen almidón. El arroz, almidón. Y liberamos un montón de glucosa. Celulosa no la podemos digerir. ¿Qué más? Otros polisacáridos, como estos, los dextranos, que son alimentos de reserva de bacterias. Dextranos, también son polisacáridos. Y después vamos a ver algunos ejemplos de polisacáridos complejos, como por ejemplo la quitina. Cuidado, que muchos se olvidan que la quitina es un hidrato de carbono. ¿Y dónde lo podemos encontrar, profesor? En el exoesqueleto de algunos insectos, como vemos aquí. El exoesqueleto está hecho de quitina. Profesor, y en algunos hongos también encontramos algunos órganos formados por quitina. Sí, es un polisacárido complejo. Cuidado, que hay muchos que confunden la quitina con una proteína. No, igual que la pectina. El enlazante, dijimos, de la pared celular en células vegetales también es un polisacárido, la pectina. ¿Cuál más, profesor? La heparina, que se usa como un anticoagulante, también es un polisacárido. Heparina. El ácido hialurónico, material cementante en células animales,
como por ejemplo en las células de la corona radiada del óvulo, tiene ácido hialurónico, también un hidrato de carbono. Por eso el espermatozoide tiene una enzima para romperlo. Y la enzima se llama hialuronidasa, para romper este ácido hialurónico. Vamos a terminar entonces con funciones de los hidratos de carbono. Muchos lo asociamos inmediatamente como combustibles celulares. Es cierto, nosotros degradamos la molécula de glucosa para obtener energía bajo la forma de ATP, combustible celular. Y la degradamos completamente hasta agua y CO2. 4 kilocalorías por gramo, 683 kilocalorías por mol de glucosa. Pero no solamente sirven como combustibles, son intermediarios en procesos metabólicos. En la fotosíntesis hay intermediarios que son hidratos de carbono, en la respiración celular también. No se olviden que los hidratos de carbono, o carbohidratos, o glúcidos, o azúcares, forman parte de moléculas más grandes, como las coenzimas, como los ácidos nucleicos, ¿verdad? Sin hidratos de carbono nadie puede vivir, ningún animal. Función mecánica, profesor, claro. El árbol se sostiene principalmente en celulosa. Reserva energética en las plantitas, el almidón. Nosotros, en hígado y en músculos, glucógeno. Forman parte de moléculas que actúan como sitios de reconocimiento celular. Si no hay hidratos de carbono en nuestra alimentación, no podríamos formar glucoproteínas, los glucolípidos. Ellos forman el glicocálix, que le da identidad a una célula. Por ejemplo, el grupo sanguíneo nuestro, que seamos del grupo sanguíneo A, B, AB o cero, depende de la presencia o ausencia de algunos elementos antigénicos que incluyen en su estructura hidratos de carbono. Así es que, por favor, no minimicemos el rol de los hidratos de carbono. ¿Ya? Bien, pues vamos a terminar con algunas actividades. Quiero saber cómo están ustedes, cómo está la familia. Quiero que me contesten en qué fecha se conocieron los papás. Esta es una excusa para conversar otro poco. Tiene que haber una historia hermosa detrás de esto también. ¿Cómo definirían ustedes biomoléculas? Los principales 4 grupos de biomoléculas orgánicas. Me refiero a las proteínas, lípidos, hidratos de carbono, ácidos nucleicos con sus respectivos monómeros. Quiero que me indiquen ejemplos de pentosas, porque son importantes manejarlas, igual que las hexosas, disacáridos, ejemplos de polisacáridos con su función. Quiero que me expliquen cómo se forma el enlace glucosídico. Y no olviden que todos, pero principalmente ustedes que son jóvenes, con un cerebro brillante, todos podemos ser genios. Nos vemos en nuestra próxima clase y sigan cuidándose. Chao, chao.